y poder que las personas salgan, entrar un equipo de limpieza, que las personas salgan, entrar un equipo de limpieza y que las personas... Y no solamente eso, sino lo podemos hacer bien, porque es algo delicado y que debemos hacerlo muy bien. En nuestra iglesia, la mayoría de personas es casi 50-50, 50% son mayores de 60. Son las personas que están, digamos, en peligro. Tienen un nombre, Marisol. Vulnerables. Vulnerables, las personas vulnerables. Y de todos los vulnerables, el más vulnerable, se podría decir, soy yo. Y la razón es que hace más o menos 2 años, 3 años, fue 2017, junio 2017, yo obtuve una bacteria que se llama Legionnaires bacteria, y la Legionnaires bacteria afecta el pulmón. O sea, mi pulmón en 9 días casi fue destrozado por la Legionnaires bacteria. Entonces, según mi médico amigo Gonzalo Graupera, según mi médico amigo el doctor Nonel y todos los amigos médicos que tengo, me aconsejan: Douglas, cuídate, sabemos de tu fe, sabemos de todo, pero cuídate, por favor, porque si a ti te agarra, ya pues dejas de enseñar, ¿no? Nos vemos arriba, a menos que Dios quiera que yo continúe acá. Pero si abriéramos la iglesia, yo tendría que entrar por otra puerta que entran las personas. Me sentiría, es como algo que nunca me ha gustado en todas esas iglesias en que los pastores son como una especie de algo especial aparte y no son parte de la familia, sino, ¿cómo le dicen? Creo que en inglés le dicen VIP, o sea, una persona, very important person. Y nunca me ha gustado eso, pero en el caso que abriéramos la iglesia, los primeros meses creo que tendría que conducirme así, estando un poco alejado y de mi oficina, pasar por una puerta por atrás, aún ya cuando los músicos han salido del proscenio, entonces yo recién entraría, y según lo que me dicen, que lo que más contagia en una iglesia es el micrófono. O sea, en los micrófonos hay una transmisión grande de virus. Entonces aconsejan que cada músico, cada persona tenga su propio micrófono. Poco a poco, si Dios abre el templo, si Dios abre el edificio, Dios va a hacer algo grande y nos va a dar los medios. Pero quisiera hacer una aclaración, y esta es una aclaración para mi querido presidente Donald Trump. Estimado, querido presidente Donald Trump, nunca usted ni nadie cerró las iglesias. Es imposible cerrarlas. Habrá cerrado 4 ladrillos, 4 paredes, pero nunca la iglesia. La iglesia de Dios sigue caminando. O sea que yo creo que le haría bien, presidente Donald Trump, leer un poquito la Biblia. La iglesia es viva. La iglesia es un cuerpo. Y donde están en este momento que están escuchando, ahí está mi iglesia. Y me siento tan unidos a ellos como creo que ellos a mí. Y nunca hemos cerrado. Siempre estamos trabajando. Es más, estamos llegando a más rincones del mundo. Estamos llegando a más sitios. Estoy restableciendo amistad con amigos que no veía hace tiempo. Siervos que ya no los veía. Siervos en Temuco que hace 5 años no los veía. Me acabo de acordar de la familia Sepúlveda y todas sus hijas y su esposa Sonia, de mi querido hermano Toniel Sepúlveda. De todos ellos y he vuelto a tener contacto con mis amigos en el Perú, el doctor Bisbal, su esposa Toli. Todos ellos sé que se comunican conmigo, hablamos, nos comunicamos con mi amigo hermano chileno Roberto, de allá de Suecia. Con todos hemos tenido contacto. Es como que nos hemos abierto, hemos como salido de las paredes. Pero eso no quiere decir que no querramos el edificio que Dios nos dio. No, lo queremos, lo mantenemos
y algún día volveremos para reunirnos y celebrar todos juntos y vernos. Por supuesto que nadie me puede abrazar, pero yo los abrazo virtualmente. No, los quiero mucho. Siempre estoy tratando de bromear, pero le quiero decir con toda honestidad que a todas las iglesias que están abriendo ahora, yo estoy orando por ellos y le pido a toda mi congregación que oren por ellos, que Dios los proteja, y que les dé sabiduría en abrir sus iglesias y cómo conducirse. Hoy día, hermanos, continuamos con el tema de milagros. Empezamos el miércoles. Yo dije que el miércoles empezamos. Ahora, para mí es importante que la iglesia de hoy día crea en un evangelio total. Todo lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, entonces usted tiene que creerle a Dios, y si ha recibido al Señor, usted es un hijo de Dios. Y al leer la Biblia, al leer la palabra de Dios, se va a enterar qué características tiene el Hijo de Dios, en tanto en conducta como en naturaleza. Y cuando hablo de naturaleza, es naturaleza divina, la naturaleza que Dios te puede dar, que es lo que es el Espíritu Santo y todo, y usted puede aprender claramente. Ahora, para mí es importante que nosotros entendamos todos los términos que dice la Biblia, porque al entender la Biblia, hablar con Dios constantemente, porque se puede hablar con Dios según la palabra de Dios, le preguntamos sobre todas sus enseñanzas y cómo puede hacer esas enseñanzas efecto en nosotros hoy día, cómo nos transforma realmente hoy día. No estamos realmente, ¿cómo les podría decir? No estamos realmente solamente concentrados en que vamos a ir al cielo y que no vamos a ir al infierno, sino concentrados en lo que la palabra de Dios hace con el siervo de Dios hoy día, con su Hijo hoy día. Y eso es lo que vamos a aprender. Hay un término, porque ya hemos hablado de la fidelidad de Dios, hemos hablado del amor de Dios, pero hay un término que usted va a encontrar bien difícil de definir. Hay un autor, Barclay, creo que se llama, que es un inglés que ahora saca un libro de la gracia y es uno de los autoridades en la gracia, pero cuando usted puede leer Barclay de izquierda a derecha, y él mismo va a declarar que no entiende bien lo que es la gracia. Él se resume solamente a la palabra de gracia, que en la Biblia significa regalo, y trata de explicar lo que es gracia, por qué Pablo utilizó la palabra regalo para describir lo que era gracia, y de ahí hace toda una exposición que es bien simpática. Les aconsejo que lean su libro, pero yo pienso que la gracia es mucho más que eso, y las cosas que Dios nos ha dado son para que nosotros la entendamos y la pongamos en práctica. Por eso hay conceptos etéreos en la Biblia que a veces podemos decir, no, nadie lo puede entender, pero más o menos tenemos una idea. Y yo quiero hoy día definir la gracia y definirla de una manera que me ha ayudado a mí a entenderla y aplicarla en mi vida y aplicarla en cada versículo de la palabra de Dios. Y al aplicarlo en cada versículo de la palabra de Dios, toma sentido la palabra gracia. Toma sentido. Les cuento como anécdota cosas que dentro de mi búsqueda de entender la gracia he encontrado en definiciones de hombres. Pero la definición que digamos que les voy a dar más adelante es una definición que vino a mi corazón y vino a mi mente después de estar orando y preguntándole al Señor qué quieres decir con gracia. Me acuerdo que una vez un señor ya de cierta edad le estaba hablando a un grupo de personas y les dijo, les voy a decir esto para que ustedes nunca se olviden lo que es gracia y misericordia y cuál es su diferencia, decía el hombre a este grupo de personas que hablaba. Eran como unas 30 personas que le estaba hablando. Y entonces le dijo, mira, misericordia es cuando tú mereces un castigo, algo que tú mereces un castigo y no lo recibes. Esa es misericordia y no lo recibes.
Gracia es cuando recibes algo que no te mereces. O sea, gracia, misericordia es parar un castigo, gracia es darte algo que tú no mereces. Me encantó esa definición, me encantó porque más o menos te da una idea, porque la gracia no te la mereces. Para que no te merezca la gracia, coincidía conmigo, algo tiene que venir del amor incondicional de Dios. Y la otra explicación se la escuché también, creo que a un anciano, y diciendo esto, explicándomelo a mí. Y me dijo así: imagínate, Douglas, imagínate que tú vas a un restaurante y te toca un mesero que te habla mal, se equivoca tu orden, se demoran en traer tu cuenta y ni siquiera se despide. Mira, misericordia es que tú no vayas a quejarte al gerente para que lo despidan, ¿no? Y es algo increíble, ¿no? Misericordia es algo que tú no vayas al gerente para que lo despiden. Y gracia es dejarle propina. Gracia es dejarle propina, imagínate. Misericordia es no quejarte al gerente y gracia es dejarle propina. O sea, dejarle propina significa, a pesar de todo lo que ha hecho, no te quejas, y a pesar de eso le das algo que él no se merece. Bueno, es fácil de entender esos puntos, pero ahora vamos a la definición que yo aprendí, y esta definición me ayudó a definir gracia, y no solamente me llevó a definir gracia, sino me llevó a trabajar en esa gracia, a andar en esa gracia, y no solamente andar en esa gracia, sino estar dispuesto a llevar gracia a otras personas. Y para mí, porque si se acuerdan ustedes, este miércoles comenzamos a hablar de milagros. Milagros para mí es simplemente gracia. Ahora, van a entenderlo esto después que escuchen mi definición. Dios es amor. Dios es amor. Gracia divina es el amor incondicional de Dios en acción. En otras palabras, la gracia es acción, es la acción que proviene del amor incondicional de Dios. Es la acción que proviene del amor incondicional de Dios. Gracia no es algo etéreo, sino es una acción. Y esa acción proviene del amor incondicional de Dios. Y como proviene del amor incondicional de Dios, simplemente nosotros no la merecemos. Y vamos a aprender eso en este día, y usted se va a dar cuenta de algo. Lo vamos a poner en el versículo más conocido entre los cristianos, que es: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Muchos creemos que la fe nos salva, pero es la gracia que nos salva, la gracia. ¿Y cuál es la gracia? La gracia, en este caso, es la acción que hizo Jesús. O sea, la gracia es el sacrificio de Jesús. Jesús hizo un sacrificio que proviene totalmente de su amor incondicional. No hay mayor amor de aquellos que dé su vida por sus amigos. O sea, amor es la naturaleza divina. Gracia es la acción de ese amor hacia nosotros, de un amor incondicional. O sea, nos da esa acción, se produce y nos da la bendición que produce esa acción, no porque lo merezcamos, sino simplemente porque Él es amor. Y es así, muchas veces lo ves en tus hijos, muchas veces lo ves en acciones, cuando tú le das a las personas el trato que no se merecen. Pero es importante entender en lo que proviene de Dios. Dios constantemente creó el universo, creó el paraíso, creó la tierra, todo simplemente en su gracia. Es una acción que Él hizo por amor a nosotros y amor incondicional. Aunque hayamos caído, aunque nos hayamos separado de Él, la gracia no ha parado. La gracia sigue en acción. Digamos, esa gracia que es la acción que proviene del amor incondicional de Dios, sigue y sigue
y sigue. Y puedo decirles algo muy importante, también en uno de los versículos más conocidos por todo el pueblo cristiano, que es el Juan 3, 16 y 17. Dice bien claro, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿En qué se manifiesta la gracia en este momento? ¿En qué se manifiesta? En primer lugar, en una acción. ¿Cuál es la acción? Ha dado. El amor de Dios siempre produce una acción. En este caso es ha dado. En este caso es envió. Y lo vuelvo a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Eso es gracia. Gracia es la acción que parte del amor incondicional de Dios. Dios es amor, y toda acción que Él hace hacia nosotros va a producir algo y se llama gracia. Esa acción. Así lo puedes entender mejor, porque cuando tratemos de hablar de la gracia en nosotros, va a ser cuando Dios nos utiliza para hacer una acción que proviene simplemente de su amor incondicional. La vida de Jesús realmente es la acción del amor incondicional de Dios. El Señor Jesús definió gracia en su vida de esta manera, que Él andaba en la gracia de esta manera. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, está en Juan 5, 19, 21. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Si hablamos de gracia, hablamos de hacer, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, que parte del amor incondicional del Padre. Porque el Padre ama al Hijo, siempre va a mencionar la palabra amor y gracia, y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Si se dan cuenta, es obra. Cuando tenían ciertas dudas de Jesús, Jesús dice, no me creáis por mis palabras, mas creéis por mis obras. Las obras es la gracia, la obra es la acción que proviene del amor incondicional de Dios. Jesús, cuando vino, la Biblia nos dice que estaba lleno de gracia y verdad. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó en nosotros y vimos su gloria como del unigénito Padre. Lleno de gracia y verdad. Lleno, en pocas palabras, de la acción. Jesús iba a ser la acción realmente del amor incondicional de Dios. Toda su vida fue gracia. Todo lo que hizo, sanar al ciego, fue por gracia, no porque el ciego pertenecía a una religión, no porque la mujer del flujo pertenecía a algo, era por gracia. Simplemente era una acción que provenía del amor incondicional de Dios. Dios veía algo y levantó muertos, le hizo caminar a Lázaro, simplemente por el amor, porque yo sé, Señor, que tú me escuchas, Padre, tú me escuchas, pero lo hago por ellos. Por eso que el Señor alzó su voz y le dijo claramente, y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley era una serie de cosas, regulaciones que tú tenías que seguir. La gracia es no lo que tú tienes que seguir, sino lo que tienes que recibir de Dios. Es la acción que proviene del amor incondicional de Dios. En Moisés no se manifestaba la gracia, con Jesús se manifiesta la gracia. Con Jesús se manifiesta esa acción.
Él viene a ti, muere por ti, Él se acerca a ti, Él habla por ti, Él te convierte en hijo, Él te da todas las cosas que necesitas. Y para mí es muy importante entender. Nos hemos concentrado, yo creo, en el lado equivocado de la ecuación. Porque si entendiéramos bien gracia, no nos concentraríamos en el lado equivocado de la ecuación. Y cuando trato de decir que nos hemos concentrado en el lado equivocado de la ecuación, es que nos concentramos ahora últimamente en lo que pasa en el mundo, en lo que hace el mundo y lo que va a hacer el mundo, y no nos hemos concentrado en lo que va a ser Dios. Ahora, yo pienso que ahí hay un problema. Hay un problema. ¿Sabes por qué? Porque pensamos que Dios, cómo va a actuar hoy día. Y la Biblia nos enseña que Dios va a actuar a través de nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender. Porque cuando entendemos eso, es que veremos los milagros. Ahora más que nunca debemos concentrarnos en lo que va a hacer Dios a través de nosotros. Y acuérdense de eso, Acuérdense de este versículo que dice bien claro, porque a veces todo el mundo está asustado de lo que está pasando en el mundo. La Biblia dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En pocas palabras, poniéndolo en acuerdo a la definición que les da a ustedes, cuando el pecado abundó, sobreabundó la acción que proviene del amor incondicional de Dios. O sea, la acción que proviene se puede ver como milagros, se puede ver como sanidad, se puede ver como cobertura, se puede ver como cuidado, se puede ver de diferentes maneras, pero la acción dándote la salida cada vez que hay una tentación, la acción de Dios se multiplica más. Sí, el pecado abunda, pero sobreabunda la acción de Dios, sobreabunda la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La acción que proviene del amor incondicional de Dios la veremos cada día, que el más y más cuando el pecado sobreabunda. Y dígame decirte, ahora más que nunca creo que está sobreabundando el pecado. En la época de los romanos vimos la gracia de Dios. La gracia de Dios multiplicando. En la época en que perseguían a los cristianos, siempre hemos visto la acción de Dios que proviene de su amor incondicional. Ahora, la pregunta es esta, porque para mí es importante, porque estamos hablando de milagros y porque no vemos milagros hoy día. Y la pregunta para mí es esta: ¿podremos nosotros, los seres humanos, como estoy hablando yo ahorita, podremos nosotros dar la gracia de Dios? Es una buena pregunta, ¿sabes? En primer lugar, para dar la gracia, la gracia de Dios, nosotros tendríamos que hacer las obras de Dios. En primer lugar, en Juan, capítulo 14, el verso 12, uno de mis versículos favoritos, que usted lo debe saber de memoria ya, de tanto escuchármelo, si es de la iglesia, es bien claro, dice, y todos los que creen en mí, las obras que yo hago, Él hará. Las obras que yo hago, Él hará, y aún mayores. Y eso es bien importante, porque si la gracia es la acción que proviene del amor incondicional de Dios, se manifiesta en obras. O sea, es hacer las obras. Es la acción, es hacer la obra de Dios. La obra de Dios. Dice bien claro, porque todo aquel que cree en mí, las obras que yo hago, Él hará, y escúchame, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y el Señor Jesús, cuando se refirió a la gracia, está diciendo que todo lo que ve al Padre, Él lo hace. En pocas palabras, la gracia es hacer las obras de Dios que provienen de su amor incondicional. Y Efesios capítulo 2, el verso 10 aclara algo que es importante, porque necesitaríamos esas obras. Necesitaríamos esas buenas obras, que es gracia, y que esto tiene que venir de Dios. Y en Efesios capítulo 2, el verso 10 dice claramente, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, sí, sí hay obras que nosotros podemos hacer para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, hay obras que Dios ya preparó. Hay obras en que Dios va a manifestar su gracia, va a ser su acción, nos va a hacer actuar
y proviene de su amor incondicional en esas obras y van a ser gracias para todo. Sabes, hace muchos años yo fui a la selva a trabajar, a ayudar a unos misioneros. En esa época me dediqué a ayudar a diseños y también me dediqué a hablar la palabra de Dios y me dediqué a todos los que necesitaban, hasta a tratar el agua, hasta diseñar un método de tener agua caliente, agua tibia, porque a veces en la época de junio enfriaba mucho y necesitaban esa agua y hicimos cilindros negros con cilindros blancos y los comenzamos a mezclar, pero hice muchas cosas para ellos. Y todos ellos, todos los nativos, todos los que ayudé, siempre tomaron eso como una gracia de Dios. Dios ha preparado obras para que tú las hagas. Dice, las ha preparado de antemano y dice para que anduviésemos en ellas. Por eso la palabra de Dios dice que debemos andar como Él anduvo, para que anduviésemos en ella. Y tú llevas gracias a los demás, bendices a los demás, que es a través de la acción que proviene del amor incondicional de Dios. No mira razas, no mira dinero, no mira estatus, no mira nada. Dios lo da incondicionalmente. Ahora, es bien importante entender esto de incondicional, porque la gracia solo proviene y depende del amor incondicional de Dios. Un ejemplo es Romanos capítulo 5, el verso 8. No sé si usted lo ha escuchado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es incondicional. No dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que nosotros asistiendo a la iglesia todos los domingos, Cristo murió por nosotros. No dice, mas Dios muestra su amor con nosotros después que no hemos cometido ni un pecado, Cristo murió por nosotros. No, el amor incondicional de Dios es mucho más grande que eso. No importa tu estado, Dios te ama tal como eres. Porque la Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es bien difícil explicar eso, es bien difícil manifestar y entender amor incondicional, porque yo sé que después de que mi hijo se porte mal, no me importa por qué mi hijo se porta mal, sino va primero el castigo y después va porque se porta mal. Ahora, voy a sacar versículos que hay que castigar al niño, pero el amor incondicional es completamente diferente. El amor incondicional no se fija en tu conducta, el amor incondicional se fija por qué haces esa conducta y trata de corregir por qué haces esa conducta en lugar de solamente corregir o castigarte o hacer algo por esa conducta. Cuando tú te guías por las conductas de las personas, dejas de amar a las personas, y cuando dejas de amar a las personas y ya no hay amor incondicional de Dios, entonces no ves milagros. Simplemente ves disciplina. Simplemente ves ley. Simplemente ves legalismo. Pero cuando a ti te importa con todo tu corazón, o sea, con todo tu corazón, a ti te importa el estado. Digamos, tu hijo sacó malos grados en el colegio. Al mismo instante vamos a pensar que hay que hacer un castigo. O le quitamos todos los juegos o le quitamos todo. Pero perdemos el punto de vista, lo más importante. Y lo más importante es por qué tu hijo ha sacado malos grados. Y entonces tú tienes que actuar, hacer una acción de gracia para corregir eso. Nosotros aconsejamos que primero le digas a su hijo si entiende que ha sacado malos grados. Si no entiende que ha sacado malos grados, bueno, ya el problema es más grande. Pero todos los niños entienden que han sacado malos grados y preguntarle si es bueno o es malo. Y una vez que él entiende y dice que es bueno o es malo, preguntarle qué podemos hacer. O sea, ¿qué podemos hacer juntos? Ahí viene la gracia. No es tú no sales ni más, tú no me levantas las notas, sino es ¿qué podemos hacer? Dios siempre va a trabajar así. Douglas, ¿qué podemos hacer? Porque tú también tienes libre albedrío y tú tienes que decidir creerle a Dios. Entonces es ¿qué podemos hacer? Y lo que diga el niño, mi maestra no me comprende, me están haciendo bullying, lo que tengo que trabajar con el niño. Y van a ver los resultados. Porque ese resultado viene de amor incondicional. Quiere decir que tú no amas a tu hijo por su conducta.
Tú no amas a tu hijo porque simplemente se porta bien y es una maravilla, sino tú amas a tu hijo porque simplemente es tu hijo y porque Dios ha derramado a ti el amor. Y esa es la diferencia entre un creyente y uno del mundo. En que el creyente, el que ha recibido a Dios, ha recibido su amor incondicional. La Biblia dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso es que hacemos misiones, por eso es que nos vamos a un sitio, por eso es que todos los hospitales provienen de religiosos, provienen de cristianos, los primeros hospitales psiquiátricos cristianos, los primeros hospitales normales, o sea, generales, cristianos, todo fue cristiano. Harvard, Princeton, todas las primeras universidades cristianas, todo siempre salió el cristianismo, porque siempre trajimos gracia a este mundo. ¿Y por qué lo hicimos? Porque íbamos a ser recompensados por hacer una universidad o íbamos a sacar mucho dinero por hospital. Tal vez se haya convertido en eso. Pero ¿sabes qué? Lo hicimos porque nuestra actitud, nuestras acciones eran aquellas que Dios había preparado de antemano y provenían de su amor incondicional. En pocas palabras, en esa época trabajábamos con ese amor incondicional. Cuando tú siembras ese amor incondicional, le permites que Dios siembre ese amor incondicional en ti, entonces has entendido el primer paso de la gracia y has entendido el primer paso para ver milagros, o sea, la acción de Dios, o sea, su gracia hoy día. Porque eso no es otra cosa que milagro. Milagro es ver en acción el amor de Dios. Milagro es gracia. Entonces es lógico que nosotros podamos actuar en gracia y podamos ver milagros. Pero debemos dejarnos de concentrarnos en la conducta de la persona, en la conducta del que está enfermo. Y este está enfermo porque hizo caso y se salió y hizo caso. Tal vez nuestra naturaleza humana nos lleva a eso. Pero la naturaleza divina nos da un amor incondicional, donde tú clamas por esas personas que a pesar de la ignorancia que se están conduciendo, tú quieres que estén bien, porque tú lo amas simplemente porque son personas y porque Dios los ama, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios derramó su amor incondicional en nosotros, y esto es muy importante entenderlo. Derramó, y porque derramó su amor incondicional, nosotros podemos hacer acciones que provienen del amor incondicional de Dios, porque lo tenemos en nuestro corazón. Y es por eso que puedo atender a la persona que sufre de hambre. Está bien, ha consumido droga, está bien, tiene 2 brazos y puede trabajar, pero en este momento no tiene que comer. Y es importante porque el miércoles aprenderemos cómo llevar a la práctica esto de la gracia y cómo la Biblia nos enseña que hay una práctica para hacerla, comenzando a hacer sus obras, y después el próximo domingo continuaremos cómo veremos milagros en nuestras vidas diariamente, cómo veremos esos ángeles subiendo y bajando, porque Dios escucha tu oración, porque Dios sabe que estás lleno de su amor y Dios sabe que quieres servirlo. Para mí es importante eso, pero el problema, como les dije antes, es que nos hemos concentrado en el lado equivocado de la ecuación, que ha producido un pueblo que solo espera el perdón de Dios. Solamente espera el perdón de Dios. Ni se imagina que Dios da su gracia al mundo a través de ellos. Y es por eso que no vemos milagros. Vuelvo a repetir lo que les he dicho. Para mí el problema es que nos hemos concentrado en el lado equivocado de la ecuación, que ha producido un pueblo que solo espera la gracia de Dios, o sea, el perdón de Dios. Pero ni se imagina que Dios da su gracia al mundo a través de ellos. Y es por eso que no vemos milagros. Por eso es que la Biblia dice que debes andar como Él anduvo. Por eso la Biblia dice que harás las obras que Él hizo y aún mayores. Y por eso la Biblia dice que somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Nos hemos equivocado. Dejemos de estar invirtiendo nuestro tiempo en saber qué es lo que va a hacer Bill Gates y el nuevo orden. Y concentrémonos en lo que va a hacer Dios a través tuyo, a través de su pueblo, a través de nosotros. ¿Qué tal si podemos hacer eso?
Podemos hacer y comenzar a buscar en la palabra de Dios, buscar de rodillas al Señor. Como dije la vez pasada, doblar las rodillas y orar, como hizo Pedro para poder resucitar a Dorcas. Escúchenme esto bien, ¿ya? Si a un niño le dices que es bueno para nada, que es una falla, que es un desastre, que lo he escuchado decir a padres cuando han estado jugando o fútbol o cuando han estado jugando la pelota, béisbol, he escuchado expresiones terribles. El niño lo creerá. El niño lo creerá. En nuestro campo de la mente se le llama personality disorder o trastorno de la personalidad. Es como este niño acostumbrado a las personas que lo criaron, acostumbrado a vivir de una manera. Aquel niño que solamente lo aplauden porque trae as. Aquel niño que solamente lo reciben cuando hace algo bueno o cuando mete un gol. Pero ni siquiera se le habla cuando trae la F o cuando trae desaprobado. No se le habla. Ese niño desarrolla un apego temeroso. Desarrolla una personalidad que es terrible. Son los niños que a veces se cortan. Son los niños que a veces son, le llaman en inglés borderline personality disorder. Son a niños que son temerosos, dependientes de otro, van a sufrir completamente, porque constantemente, por mi actitud, por mi ausencia, lo he machacado al niño. Machacado es una expresión, les pasé que escuché esa palabra y me gustó. Machacado al niño con que no eres bueno para nada, que eres una falla, un desastre, y al final el niño lo cree. Ahora, si a un cristiano le dices constantemente que simplemente es un pecador, que es un imperfecto y que lo único que debe esperar es el perdón de Dios, él nunca se podrá imaginar que la gracia es la acción que proviene del amor incondicional de Dios y que él es portador de ese amor incondicional divino, productor de gracia. No sé si me dejo entender con esto, pero es bien importante que entiendas. Si yo todos los domingos lo único que digo es que necesitas perdón para que no vayas al infierno, pero nunca les digo que tú, sabes, eres hijo de Dios. Tú eres templo del Espíritu Santo. Tú has sido y eres portador porque ha sido derramado en ti, en tu corazón ha sido derramado el amor incondicional de Dios. Y le enseño los versículos, la palabra de Dios que sustenta eso. Yo tendré un cristiano que comience a esperar grandes cosas. Tendré un cristiano que está esperando que abran las puertas, está esperando que termine todo eso. Y ni siquiera esto, sino a través, tal vez virtualmente, lo que sea, pero comienza a darle la gracia de Dios a otros. Comienza a hacer acciones que Dios ha preparado para que Él ande. Obras que ha preparado previamente para que Él ande. Y comienza a hacer la voluntad de Dios. Y por eso es parte de las acciones que provienen del amor incondicional de Dios, las cuales son las obras preparadas por Dios de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. ¿Por qué enseñamos más que somos imperfectos y esclavos del pecado en lugar de enseñar que al conocer la verdad hemos llegado a ser libres y podemos llevar la gracia de Dios a los demás? ¿Qué tal? Y esto no es otra cosa que andar en gracia, llevando la gracia a los demás. Pero el mayor impedimento que tú puedas tener para poder llevar la gracia de Dios es como hacer nulo la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. El Señor Jesucristo murió en la cruz para que tú seas hijo de Dios. El Señor Jesucristo murió en la cruz simplemente para que tú anduvieras en estas obras que Dios ha preparado de antemano. Jesucristo murió en la cruz para que tú hicieras las obras que Él hizo y aún mayores porque voy al Padre. Jesucristo hizo todo en la obra, pero al llamarte que no sirves para nada, que eres totalmente un imperfecto, que pecas tantas veces al día y que no vas a poder superarte más, eso mismo te va a hacer simplemente buscar la misericordia de Dios, ni siquiera la gracia, la misericordia de Dios, pero nunca te podrás imaginar que tú puedes llevar la gracia de Dios a los demás. El versículo 16 de Juan
capítulo 1 de Juan, el verso 16, será una realidad en tu vida. Tú lo entenderás, podrás entender. Tú sabes lo que dice el versículo, capítulo 1, el versículo 16. Yo le he preguntado a un montón de creyentes si lo conocen, la mayoría no lo conoce, porque casi no lo entienden. Pero dice claramente, cuando tú te entregas al Señor, cuando tú ya eres ese hijo de Dios, más a todos los que recibieron y creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, tú vas a andar con Jesucristo. Como dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar y poner el yugo. Vas a estar con Jesús. No solamente estar con Jesús, sino el Padre, Él y el Espíritu Santo estarán en ti. Es bien importante entender esto, porque este versículo, capítulo 1, verso 16 de Juan, será una realidad en tu vida, porque de su plenitud tomamos todos, de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, la acción de Dios sobre la acción de Dios, milagro tras milagro, porque un milagro no es otra cosa que la manifestación de la gracia de Dios. Pero ponte a pensar y todos los obstáculos que nos han puesto para poder crear que Dios me pueda hacer un siervo. Está bien, nosotros somos una vasija de barro, pero lo que llevamos dentro es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar. La Biblia dice bien claro en su gracia que ya el pecado no te va a afectar a ti. La Biblia le llama la ley del pecado. Y en Gálatas capítulo 2, cuando explica todo lo de la ley, dice bien claro, el pecado no te puede hacer efecto a ti. ¿Tú sabes por qué no te puede hacer efecto? Porque tú ya no vives, sino Cristo vive en ti. Y ese es el secreto. Cristo vive en ti. Su amor mora en ti, el amor incondicional. Entonces puedes llevar esa sublime gracia a todos cuando lo has entendido. Que Dios no solamente quería que seas un pecador salvado por fuego, sino quería que seas su hijo. Querías que seas un diamante en sus manos. Y eso es gracia divina. Eso es gracia de Dios. Le voy a pedir a mi esposa, si fuera tan amable, que me acompañe acá. Voy a quitar el micrófono porque ella va a cantar una canción para nosotros. Contigo. Y yo voy a agarrar mi guitarra. Voy a agarrar mi guitarra y vamos a cantar Sublime Gracia, que viene a ser Amazing Grace, Gracia Admirable, una versión más moderna. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Ya Él rompió.
Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y cuando en Sion por siglos brillante cual el sol, yo cantaré por siempre allí tu amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor. Fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó. Fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó. Lo hizo por amor. Amén. Amén. Gracias a